Al menos 2 menores de edad han muerto y 17 personas han resultado heridas tras un tiroteo en una iglesia de un colegio católico en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota en Estados Unidos. Al menos 2 menores de edad han muerto en Minneapolis, la capital del estado de Minnesota en Estados Unidos, después de que un atacante de 23 años abriese fuego con un rifle a través de las ventanas de una iglesia católica este miércoles. Cerca de 200 niños de un colegio religioso celebraban una misa durante la primera semana de su curso escolar. Otros 14 menores y 3 feligreses octogenarios han resultado heridos, pero no se teme por sus vidas, según el jefe de policía de la ciudad norteña. Cientos de residentes de Minneapolis han celebrado una vigilia en el gimnasio de una escuela cercana a la que han asistido el gobernador Tim Walz y varios clérigos católicos. To those whose children or parents were injured and who are still in the hospital, to all of the young children who were there for Mass today, I hope that our prayers this evening might give them a sense that they are not alone. El autor de los disparos ha sido identificado como Robin Westman, de 23 años. Este se suicidó poco después de disparar contra los menores. El director del FBI, Kash Patel, ha dicho en la red social X que el tiroteo está siendo investigado como un acto de terrorismo doméstico y un crimen de odio contra la comunidad católica. La policía de Minneapolis dice que aún no ha encontrado ninguna relación entre el asesino y el centro educativo, sin que exista de momento un móvil que explique el suceso. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha reconocido el presunto genocidio perpetrado por el Imperio Otomano contra armenios, griegos y asirios durante la Primera Guerra Mundial. Netanyahu hizo estas declaraciones en una entrevista en un podcast con el popular presentador estadounidense de origen armenio Patrick Bet-David. Netanyahu dijo que la Knesset había aprobado una resolución en la que reconocía el presunto genocidio, aunque no había aprobado ninguna ley para reconocerlo oficialmente. Armenia ha solicitado el reconocimiento internacional como genocidio de las matanzas sistemáticas que causaron la muerte de aproximadamente 1,5 millones de personas. Israel, uno de los principales socios comerciales de Turquía, se ha mostrado reticente a calificar de genocidio las atrocidades cometidas a principios del siglo XX. En 2001, el entonces ministro de Asuntos Exteriores, Shimon Peres, negó categóricamente lo que describió como reivindicaciones armenias. Turquía, por su parte, ha rechazado sistemáticamente las acusaciones de que los asesinatos en masa y las deportaciones forzosas de cientos de miles de armenios constituyeran un genocidio. Una revisión de la ONU ha reconocido las alegaciones de Ankara de que se asesinó a más turcos en los años previos a la guerra y durante la misma, lo que ha llevado a una falta de consenso para reconocer los asesinatos como genocidio en el ámbito de la ONU. La diputada del bloque de izquierdas, Mariana Mortágua, el activista Miguel Duarte y la actriz Sofía Aparicio son los 3 miembros portugueses de la próxima misión de la flotilla humanitaria que navegará a Gaza. Romper o hacer ver la existencia del bloqueo israelí y entregar ayuda humanitaria es el objetivo en una misión que para Mortágua es ante todo un imperativo moral. Israel impede que chegue comida para alimentar as crianças que estão a morrer à fome em Gaza. E romper este bloqueio humanitário é não só legal, do ponto de vista do direito internacional, como é un imperativo moral y ético. La política del bloque cree que la inmunidad diplomática inherente a su cargo puede resultar útil para el éxito de la misión y sugiere que cuantos más políticos participen, más probabilidades habrá de que se rompa el asedio israelí al territorio palestino. Quanto mais deputados e eurodeputados de vários países estiverem nestas embarcações, mais difícil será ao exército, ao Estado, ao governo israelita contra-atacar ou tentar bloquear a passagem destes barcos humanitários. Para el activista Miguel Duarte, además de intentar abrir un corredor humanitario, la flotilla que se dirige a la Franja de Gaza es una llamada de atención a los gobiernos del mundo a los que acusa de inacción. É preciso implementar sanções imediatamente ao Estado de Israel, é preciso cortar laços diplomáticos, bem como laços comerciais. E, portanto, as atitudes dos nossos governos têm sido absolutamente insuficientes, para não dizer pior. La delegación portuguesa ha informado de esta misión al ministro portugués de Asuntos Exteriores, de quien esperan protección. Pôr em prática todos os esforços possíveis para garantir a nossa segurança e a segurança da ajuda humanitária que nós levamos para Gaza, esse eu considero que é o mínimo dos mínimos. No es la primera vez que los barcos de la flotilla humanitaria intentan llegar a Gaza, pero siempre han sido interceptados por las fuerzas israelíes. La activista Greta Thunberg participó en la misión, que fue interceptada el 8 de junio y acabó siendo deportada. Acho que o que nos motiva não é a garantia de sucesso, nem a segurança da viagem,
mas é a absoluta necessidade daquilo que estamos a fazer. Los portugueses partirán este 31 de agosto hacia la Franja de Gaza en una misión que incluye decenas de embarcaciones y delegaciones de unos 40 países. Los cooperantes esperan llegar al territorio a mediados de septiembre. ¿Qué dificultades se enfrentan los europeos con discapacidad para llegar a fin de mes? Casi 87 millones de personas en la Unión Europea tienen algún tipo de discapacidad y muchas de ellas pasan por dificultades económicas. En 2024, casi una de cada 4 personas, según Eurostat, reconocieron tener dificultades para llegar a fin de mes, frente a una de cada 6 personas sin discapacidad. Esta desigualdad es una realidad en todos los países de la Unión Europea. Sin embargo, las personas con discapacidad enfrentan menos dificultades económicas en Luxemburgo, Alemania, Países Bajos o Finlandia. En cambio, en Grecia y Bulgaria, más de la mitad de los encuestados declararon tener dificultades. Si afrontar los gastos básicos ya de por sí es difícil, los gastos imprevistos pueden ser aún peores. El 38% de las personas con discapacidad dijo que no podría hacer frente a un gasto inesperado, frente al 26,5% de las personas sin discapacidad. Esta cifra es mayor en Lituania y Bulgaria, y menor en Países Bajos y Luxemburgo. Las prestaciones y subsidios sociales marcan la diferencia. Sin ellas, el 70% de las personas con discapacidad habrían estado en riesgo de caer en la pobreza en 2024. Sin embargo, incluso con ayudas sociales, la tasa de riesgo de pobreza sigue siendo superior al 30% en los países bálticos y en Croacia. Verifying claims that Ukraine has lost 1.7 million soldiers in the war. Russian hacking group Killnet has claimed to have accessed confidential intelligence that reveals that 1.7 million Ukrainian soldiers have died or gone missing since the start of Russia's invasion. The allegation has gone viral online. This post, shared by the known disinformation platform Disclose.tv, has been seen over 2.5 million times. This user shares screenshots of purported evidence backing the claim, such as military records and IDs. It has also been amplified by state-sponsored Russian media like Pravda and RIA Novosti. But there is no credible independent evidence to back up these claims. Ukraine's Center for Countering Disinformation described it as an absolutely absurd fake, adding that Ukraine has never had a regular army of 1.7 million people, and that the size of the army is in fact around 880,000 people. Official data on the number of Ukrainian and Russian casualties doesn't exist, but available estimates suggest Ukrainian losses are far below 1.7 million people. Ukrainian President Zelensky estimated in February that 46,000 Ukrainian soldiers had been killed and more than 390,000 wounded since the start of the war. Another independent report puts Ukrainian soldiers who have been killed at between 60,000 and 100,000, with a total of 400,000 casualties. Experts say this is part of a Kremlin-backed propaganda campaign where a false figure is backed up with random documents to create the illusion of truth. Analyst Petro Andushenko said that while the claim is blatantly false, the hacker group has probably accessed sensitive documents, which it is using to legitimize the lie. Los trenes europeos nunca han estado tan llenos como ahora. Los viajes en tren en la Unión Europea han alcanzado un nuevo máximo, con 429.000 millones de kilómetros recorridos el año pasado. Se trata de la cifra más alta desde que se empezaron a recopilar datos en 2004. Si incluimos tanto los viajes nacionales como internacionales, los alemanes fueron los que más kilómetros recorrieron en tren, unos 2.700 millones. Les siguen los franceses y los italianos con más de 1.200 millones y 800 millones de kilómetros respectivamente. Los viajes en tren aumentaron en casi toda la Unión Europea entre 2022 y 2023, sobre todo en Luxemburgo, con un 23% más, seguido de Irlanda, Croacia y España.
Grecia y Bulgaria fueron los únicos países que experimentaron un descenso en los viajes en tren, con una caída del 17% en Grecia y del 5% en Bulgaria. A los franceses les encanta viajar al extranjero en tren, ya que Francia es el país con más viajes internacionales realizados, seguido de Alemania, Dinamarca y Suecia. 1 de cada 4 adultos tiene una discapacidad en la UE y su situación económica puede ser bastante diferente a la de las personas sin discapacidad. Más de una cuarta parte de los ciudadanos de la Unión Europea con discapacidad mayores de 16 años tuvieron dificultades para llegar a fin de mes en 2023. Si se compara con las personas sin discapacidad, el porcentaje desciende al 16,2%. Grecia y Bulgaria son los dos países de la UE con el mayor porcentaje de personas con discapacidad que viven en un hogar que reportó dificultades económicas. En cambio, las personas con discapacidad en Luxemburgo, Finlandia y los Países Bajos tienen menos probabilidades de experimentar tales dificultades financieras. Las dificultades económicas van más allá de los gastos diarios. También pueden afectar a las oportunidades de ocio. Más del 40% de las personas con discapacidad en la UE no pueden permitirse una semana de vacaciones al año. A principios de este mes, la Unión Europea reforzó su compromiso de garantizar la movilidad transfronteriza de las personas con discapacidad mediante la adopción formal de la tarjeta de discapacidad de la UE.